Hola, soy Carlos Sabino, catedrático de la Universidad Francisco Marroquín desde hace más de 20 años. Creé la maestría en Historia, de la cual ahora soy el coordinador académico. Hoy tengo el gusto de poder conversar con uno de nuestros graduados de la maestría, Salvador, que viene precisamente de El Salvador y que ha hecho una tesis brillante que se va a publicar próximamente. Hola Salvador, qué gusto tenerte aquí en la universidad otra vez. Muchas gracias, doctor, y gracias por la presentación. Bueno, dime, Salvador, tú no eres historiador, yo ya lo sé. ¿Por qué te escribiste en una maestría en historia y precisamente en nuestra maestría de la escuela de posgrado? En mi caso fue por una curiosidad. Yo siempre he sido coleccionista de historias y hasta cierto punto no tenía una especie como de noción de qué es investigar, por ejemplo, Mm, como usted bien habría dicho, yo estudié para ser publicista, mm, pero en su momento dije, no, quisiera formalizar esto y a medida que estaba yo pensando eso, encontraba, por ejemplo, libros, pues, por ejemplo, uno va a una librería acá en Guatemala y, bueno, lo encontraba a usted constantemente, leía un poquito, también a la doctora Lorena y a otros docentes que tuve. Entonces llegó un punto en el que vi que el factor en común que tenían estos profesores o estas personas de los libros, los autores, era la Francisco Marroquín. Entonces dije, bueno, voy a investigar dentro de su currícula a ver qué puedo tener. La visión mía era poder cambiar eso, dejar de ser meramente publicista, por así decirlo, y tratar de hacer mi esfuerzo como historiador de una manera formal. Entonces, es la razón. claro, sí, es importante aclarar que ser historiador no es una profesión Ujú, como la de ser ingeniero. Cualquiera puede ser historiador si tiene la cultura suficiente y si conoce los métodos, ujú. que no son nada arcanos, nada del otro mundo. Así que me parece muy interesante tu experiencia y cómo te has sentido durante el curso de los estudios. ¿Qué has recibido, digamos, de bueno y de malo, si acaso lo hubiera? Yo tengo una buena experiencia, pero lo que más me fascinaba era un punto de vista, se puede decir hasta multidisciplinario, incluso dentro de los mismos docentes. Por ejemplo, eh, puedo tener un curso de filosofía, pero se relacionaba un poquito con historia, un poquito con un aspecto cultural. No solamente era cerrado la disciplina. Lo mismo, por ejemplo, estar en clases con usted, por ejemplo, doctor, que era una unión de ideas que al final uno podía tener un enriquecimiento más grande. Entonces, me llevó bastante bien esa experiencia y también el acercamiento a las ideas de la libertad, que me llegó a fascinar mucho el tema porque yo no lo había escuchado antes. Entonces, el hecho de Mm, poder entender aspectos que uno pudiera considerar básicos de economía, de filosofía o de historia misma, porque se relaciona mm. todo, me dejó bastante cautivado. Entonces, autores como Adam Smith, Friedrich Hayek, Rothbard, fueron como nuevos para mí, pero al mismo tiempo me empecé como a encapsular en poder entender más. Y pues, Sí, se nota en tu trabajo. Yo recuerdo los primeros borradores que estás asimilando esa idea de la libertad que no está muy difundida, lamentablemente. ujú, Nosotros tratamos de hacer en historia una historia lo más objetiva posible. ujú, Nunca se puede decir que eres del todo objetivo, pero defendemos la idea de la libertad. Ahora, muy claramente, y eso me alegro que lo entendiste desde el principio, no defendemos la idea de libertad, pero no estamos haciendo propaganda, ujú. estamos haciendo historia. Y la historia es realmente polifacética. Pues yo estudio la historia de un país, hay parte económica, hay parte social, demográfica, etcétera. Y eso es lo bueno y lo malo de un historiador, que no Ujú, es un especialista, pero debe saber un poco de todo, lo claro. cual tampoco es muy fácil. ¿Alguna materia que te haya impresionado en ese sentido o algún tema? ¿Mm? Después nos vas a contar de tu tesis, pero antes algún tema o alguna... De hecho, las clases que son de la Fundación Hazlitt, que tienen que ver con la Ajá. filosofía, me abrieron bastante la mente y me gustó bastante entender Guatemala del siglo XX, por ejemplo.
Pero lo menciono porque hasta cierto punto uno también va como abriendo la mente a decir cómo funcionan las cosas, porque al final yo puedo ir entendiendo, por ejemplo, el contexto de Guatemala, Centroamérica, Ujú. en mi caso también El Salvador, y entender que las decisiones o las acciones que se fueron haciendo no fueron tan simplistas, pues hubo un trasfondo bastante fuerte dentro de las personas, ideológico, cultural, eh, muchas razones, por ejemplo, que fueron abordadas de una manera directa, pero eso es lo que enriqueció bastante la visión que tengo. Mire, y entonces cuéntame, yo ya lo conozco, pero ¿cuál es tu tesis? Ah, ¿Qué, qué te motivó, qué investigaste y qué te motivó a investigarlo? en El Salvador hay un periodo que se hicieron unas reformas, que fueron unas reformas que creo que si las personas que conocen un poquito de la idea de la libertad, les va a sonar. Se nacionalizó la banca, todo en el mismo momento, se nacionalizó la banca, se hizo una reforma agraria y las exportaciones se las quedó, digamos, la administración, el Estado. Entonces fueron un periodo de más de 10 años. Me llamó mucho la atención de por qué unas reformas tan estrictas para ese momento y al mismo tiempo cuáles fueron sus resultados, porque los resultados a veces las personas lo tienen bastante como según lo que leían en la prensa o su percepción, ¿verdad? Entonces yo dije, quiero investigar de una manera más científica para la tesis este tipo de resultado y me llevó por un camino bastante interesante que era, eh, de nuevo, una idea de que suenan muy bien en papel, digamos, vistas en papel, Ujú. pero económicamente afectaron mucho El Salvador de manera negativa. Claro. Y aprovechando que hay para ese periodo de tiempo, que son los 80 y los 90 estuvo el periodo de guerra, no se había escrito, hasta la fecha que hablamos ahorita, sobre ese contexto más que la guerra misma. Entonces, cuando generalmente se habla de la guerra, se habla de un bando, de otro bando, y son más que todo vivencias, ¿verdad? Mm. Entonces vi una oportunidad para poder compartir con las personas que estén interesadas de este tema de historia. De nuevo, lo que usted mencionaba, la historia pues, es imparcial. Uno da las evidencias. Yo Las puedo dar un evidencias. poquito de mi percepción, como hablamos de las ideas de la libertad. Y llegando a ese punto es que yo empecé a hablar del concepto de intervencionismo similar al que estaba presentando Mises para Ujú. su propuesta de la tercera vía. Ese concepto de intervencionismo yo también lo manejé, siempre viene de Mises, la idea de que eso no es socialismo puro, pero tampoco es economía libre. Ujú. Y él lo plantea ya desde su época, a finales del siglo XIX, en el Imperio Alemán, etcétera. Bueno, muy interesante eso. La verdad que yo te voy a decir una cosa que no me sorprendió, pero que yo fui registrando, cómo tu borrador de la tesis Ah, iba cambiando. sí. De pronto le agregabas ideas de la libertad que no habías puesto. Ujú, De pronto saltabas de un tema a otro. Eso es importante porque, mira, todo trabajo así de tesis requiere mucha más investigación de lo que sale publicado. ujú, Yo creo que ya en el libro que va a salir, bueno, estará lo esencial, que es lo que acabas de decir. ujú. Tú puedes, no sé, ¿cómo compatibilizas tu trabajo de publicista en el mundo empresarial con esto de historia? ¿Te da algún conflicto? ¿Qué planes tienes, pues? De hecho, tener, por así decirlo, ambas perspectivas me ha ayudado a venderme mejor, porque Qué como interesante. publicista yo ya sé un poquito más de redes sociales y demás, ¿verdad? Claro. Y también sé hasta cierto punto, pienso un poco más cómo pensaría una empresa que me puede contratar, por ejemplo. Ajá. Entonces, relaciono eso con la parte de historia y he tenido la experiencia, por ejemplo, trabajando con multinacionales o con organizaciones sin fines de lucro, pero basándome en el concepto de historiador. Y creo que llevo 2 años, tres, haciendo eso de manera Ujú. organizada y como parte de una estrategia también que yo tengo de profesional. Entonces, me ha parecido bastante interesante Mm. poder ser otro tipo de profesional, digamos, no soy académico yo, Ujú. sino que otro tipo de profesional para esa área como aledaña a mi vida también, que también forma parte de un quizás 40% de mi vida ahora. Ah, está bien. Bueno, eso es importante que la gente lo sepa, fíjate, porque yo recuerdo
una breve anécdota voy a contar de un estudiante brillante de la Ujú, Escuela de Filosofía en Venezuela, de la Universidad Central. Él se graduó y yo lo vi después y íbamos a tomar algo y le digo, mira, ya has conseguido trabajo porque ¿qué hace un filósofo? ujú, Y él me dijo, para mi sorpresa, doctor, me sobra trabajo, ujú, porque la gente no tiene la perspectiva filosófica y en cuanto la ve, y algo sucede igualmente con la historia. ujú. Con la historia, al final se aplica todo, porque la historia es todo. Entonces esta historia de las marcas comerciales, Ajá. de las guerrillas, de la Productos, todo. corrupción de productos, de todo. Y tener esa perspectiva le da a uno algo así como un pie más arriba que la gente que solo se ha especializado en Ujú. algo. Sí, de hecho también se hablaba mucho del tema de estamos en el tiempo de la especialización, ¿verdad? Ajá. Según Hayek. Entonces, eso es bueno, muy bueno, pero al mismo tiempo uno tiene que también destacar de la manera en cómo sale más cómodo. Entonces, eh, siempre se tiene que buscar alternativas, tanto por ejemplo, si uno es filósofo, historiador o otro tipo de académico, como para poder destacar por sobre los demás. Entonces, es mediante, por ejemplo, herramientas que uno va aprendiendo. Es bastante interesante. Bueno, para ir cerrando ya esta conversación, ¿qué planes tienes? Aparte de los planes empresariales Ajá. tuyos, ¿qué planes tienes así como historiador o como... Como historiador, por ejemplo, ahorita tener mi primera experiencia de publicar un libro, quisiera ver también el resultado de la investigación en los ojos de alguien más también, que piensan. Hay gente que me ha leído, pero hay otra gente que solo me conoce de cierta área y quisiera ver también qué piensan. Lo otro es que he querido seguir estudiando acá en la Francisco Marroquín. Me interesa bastante el tema del doctorado. Quisiera darle una continuidad, de hecho, a este proceso de tesis, porque justamente el periodo que acabamos de hablar de mi tesis pasó la inversa. Pasó de ser nacionalizada la banca, bueno, Claro. a entrar un periodo de privatización bastante polémico. Entonces, y es fresco, pienso que se puede abordar. Ya pasaron más de 30 años del tema casi. Entonces, Estamos... creo que se puede abordar ese tema de una manera imparcial de nuevo, porque no vengo a buscar una investigación que justifique o no algo, ¿verdad? Entonces, quisiera investigar eso de una manera más concreta como historiador o una parte de historia económica, pues me interesa. Bueno, fíjate que eso es importante porque yo he planteado siempre a la gente cuando está, sobre todo en el momento, hay un momento siempre complicado y duro con la tesis, ¿verdad? ¿Qué le falta? ¿Qué sobra? ¿Cómo lo termino? ¿Cuándo? Pero yo le digo, miren, uno como estudiante piensa en la tesis como el final. Ujú, La tesis realmente es el principio, no el final. Es el principio de una nueva vida académica. Tú que estudiaste ese periodo, yo que he leído sobre eso, podríamos decir que del tema que trataste surgen como 10 temas diferentes. sí. Y hay alguno que te va a traer. Pero tiene otra ventaja, bueno, en el caso de que publiques, tiene la ventaja de que vas a recibir un feedback, Ujú, que la gente ahí va a retroalimentarte en el sentido de que vas a descubrir para ti mismo qué defectos tiene el trabajo, qué vas a mejorar en el próximo. Pero es el principio de un camino. claro. Bueno, ajá, dime, dime. No, es uno de los temores que uno tiene al momento, creo yo, de investigar y publicar, no equivocarse, porque uno puede, en buena fe, tomar un dato incorrecto. Entonces, Mira, todos nos equivocamos. Yo tengo un libro que es autobiográfico que tiene ese nombre, ese título, todos nos equivocamos. De los errores uno aprende. Yo publiqué La historia silenciada sin ser guatemalteco hace ya casi 20 años. Y sí, amigos míos, no en público, pero me dijeron, mira, esto está totalmente equivocado. ujú, Este señor no pagó rescate. Este señor se escapó que lo tenían secuestrado. Bueno, cosas así pasan. Y eso que era un amigo que me lo había contado, pero se me pasó. Pero eso es bueno, porque al final, si puedes hacer una segunda edición, si no un artículo, vas agregando. ujú. Pero es un camino inagotable y muy agradable. Bueno, Salvador, un gusto tenerte por aquí Gracias. en la Marro otra vez
y esperemos que tu carrera profesional y de empresario se nutran una con otra. Muchas gracias. ¿Ya?